Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra mesa. Estamos a la espera de que llegue Víctor Quintana. ¿Ahí viene? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué timing, Víctor! Bueno, pues comenzamos. Quiero darle la bienvenida a nuestros ponentes. Ya nos han explicado la dinámica de la mesa. La repito muy rápidamente. Le vamos a dar la palabra a nuestros ponentes. Vamos a comenzar por Almudena. Cada ponente tiene 10 minutos para exponer. Y después yo voy a meter la mano en una pecera, espero que me llegue pronto, y sacaré alguna de las preguntas que ustedes han hecho. Y creo que me toca sacar 3 preguntas. Ustedes decidirán quién la quiere contestar, o a lo mejor los 3 la quieren contestar, y así vamos a trabajar la segunda mitad de nuestra mesa. Tenemos 1 hora. Bueno, un poquito más de acabaremos pasadas las 11 de la mañana, así que sin más le doy la palabra a Almudena. Tienes 10 minutos. Yo también me voy a poner. ¿Qué quieres? Hola, buenos días todos y todas, qué gusto estar aquí, ver a muchos amigos, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera empezar encuadrando lo que les voy a comentar en, digamos, gobierno local, Ciudad de México, en la experiencia que tuve específicamente a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, los 3 primeros años de esta administración. Y en el marco gobierno local, porque bueno, siempre ha pasado con ustedes, hemos discutido en otros foros, cómo a pesar de que pues todo el tema nacional también está en la Ciudad de México, queda un poquito desdibujado lo que pasa en gobierno local, significa gobierno de la Ciudad de México y la relación que tiene pues con los actores de la sociedad civil. Entonces es en ese marco voy a encuadrar lo que les voy a comentar. La primera, la primera idea es la sociedad civil, la relación con la sociedad civil organizada, desde la Secretaría de Desarrollo Social, que tienen bastante relación, pero también desde otras secretarías, incluso con la jefatura de gobierno. Creo que pasa por muchísimos grupos, ¿no? Es sociedad civil organizada, pues son muchos grupos. En el brief que nos compartieron se mencionaba también, no es un solo grupo, son muchos. Aquí todavía creo que son más grupos, porque además no todos están en tema de derechos humanos, incidencia en política pública, rendición de cuentas. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Una relación muy fuerte con organizaciones que están en la prestación de servicios sociales, ¿no? Y que no necesariamente pasan por una agenda de incidencia, aunque un poco, ahora me explico cómo, ¿no? Después están todos estos grupos de interés que son esta mezcla de liderazgos locales, territoriales, políticos, ¿no? Que también están muy presentes en la relación con algunas instancias de gobierno. Después están organizaciones vecinales, que no necesariamente son iguales a estos liderazgos locales políticos, pero bueno, también muy aguerridas, ¿no? Las organizaciones vecinales. Por ejemplo, estoy pensando, o ustedes pueden tener en la cabeza,
todos aquellos grupos que vienen también, por ejemplo, del movimiento urbano popular, que todavía están muy presentes en el tema de las agendas urbanas, a eso me refiero, ¿no? Después hay otros grupos que sí trabajan un poco más, no solo en la prestación de servicios, sino un poco más en la cogestión. Yo, el programa claramente en el que trabajábamos con grupos de vecinos organizados es el de comedores comunitarios, ¿no? Entonces, ahí sí la prestación del servicio es totalmente por parte de la población, ¿no? Y aquí se da un recurso, un subsidio, ¿no? Y finalmente, pero me parece que esos son los menos, al menos en la Ciudad de México, en la interacción con muchas de las dependencias, que son los grupos, muchos de los que ustedes están ahora, tienen que ver con incidencia en política pública, incidencia en rendición de cuentas, temas de corrupción, monitoreo al gobierno, por supuesto toda la agenda de derechos humanos, ¿no? Entonces eso es la primera idea, el primer panorama. Y esto empieza a complejizar claramente la relación que se tiene con todos estos grupos. No es igual, es totalmente diferente con cada uno de ellos. Esa es como la primera tipología, si quieren. La segunda es que esta interacción sí pasa como por diferentes lógicas. La primera, ahí va, pasa por una lógica de financiamiento, sin ninguna duda, ¿no? Pasa por una lógica de regulación. La Secretaría, por lo menos de Inclusión y Bienestar Social, necesita dar seguimiento a distintas organizaciones que están trabajando como centros de asistencia social en dirigidos a diferentes poblaciones, pero hay todo un sistema de monitoreo que tiene que ver con el seguimiento a estos grupos. Entonces es una lógica de regulación, de monitoreo. Después hay una lógica que sí es de consulta, y después la última, y me parece que no, por lo menos desde el inicio de esta administración, no la más común, que es esta lógica, sí, de acercamiento, colaboración para la incidencia en política pública, ¿no? Me parece que será la menos, o ha sido la menos. La siguiente idea es cómo empieza por lo menos esta administración, y ahí voy a hacer un paréntesis de la relación con las organizaciones, pero esta administración sí empieza con, digamos, una mirada o un plan de gobierno ya definido, ¿no? Como muchas, por supuesto, pero con una mirada, digamos, muy similar, yo diría sí, casi igual, con la mirada federal hacia las organizaciones, ¿no? Entonces, hay este distanciamiento, no distanciamiento, pero cautela, puede ser, desde el inicio. Hay un plan de gobierno en el que no está necesariamente en el panorama, pero eso no funciona, digamos, a rajatabla en todo el tiempo, ¿no? Pues porque hay distintas dependencias que sí tenemos programas presupuestales, que estamos operando esos programas en la lógica de financiamiento y que por lo tanto siguen adelante esos programas. Entonces, esa es la primera, ¿no? Entonces, una es sí, un poco de cautela. ¿Qué es esto del mundo de las ONGs? Pero de las ONGs entendidas como las de incidencia en política pública, no necesariamente todo el otro universo de organizaciones que he mencionado o de grupos sociales, aunque no estén formalmente constituidos. La otra es, o al menos en el tema que a mí me tocaba específicamente, me tocó, es recursos muy limitados, reducción del presupuesto fuerte, por lo cual siempre eso siempre afecta, ¿no?, lo que puedes hacer. Y otros temas, al menos ahí sí, en la intención que yo tenía de cómo seguir trabajando con las organizaciones, y era una reorganización de lo que se estaba haciendo con las organizaciones, nuevamente lógica financiamiento, lógica prestación de servicios sociales, y la otra, en esta reorganización, que no hubiera diferentes grupos, que se daban diferentes programas sociales, sino que también hubiera una sola línea, en el sentido de un paraguas que pudiera atender diferentes temáticas, cosa que no había, no estaba como muy atomizado,
Y finalmente, que se enfocara a la prestación, en este caso específico, de servicios a la población vulnerable a la que atendía la Secretaría, ¿no? Porque estaban también muy atomizadas las temáticas. Entonces, bueno, eso pasó los primeros años. El programa de Ecoinversión, se acordarán, empezó en 1998 con apoyo de Novi y duró hasta 2020, a mí me tocó cerrarlo, ¿no? Y el cierre fue coincidentalmente sí con la pandemia, pero también por pues falta de prioridad en el presupuesto, ¿no? Entonces sí, se cerró, se dejó de tener recursos de financiamiento para las organizaciones. Entonces, bueno, eso es en cuanto al esquema general. Eso no significa que, por supuesto, no hubiera relación permanente con muchísimos grupos, ¿no? Entonces, estos grupos se acercan de diferentes maneras, con diferentes agendas, con diferentes demandas, en algunos con digamos, una lógica clientelar, claro que sí, y digamos, lo que pasa ahí es que sigues teniendo esta interacción. Yo diría que se mantuvo en dos sentidos. Una, por lo menos nosotros lo mantuvimos en consulta para los temas importantes, que era envejecimiento, migración, nos tocó todas las oleadas migrantes, envejecimiento, migración, pero no necesariamente ya había esa puerta de financiamiento. Y definitivamente, y ahí sí voy cerrando, en temas de incidencia, complicado, ¿no? Compleja la relación, pasaba por nosotros, pero también pasaba por Congreso local, y yo diría que no necesariamente había esa, por ponerlo en algún término bonito, pues ese interés tan pronunciado, ¿no? Había una agenda, y esa agenda no necesariamente incluía este diálogo más abierto para poder hacer esos ajustes de política social. A nivel digamos, bilateral, mi tiempo se acabó, pero a nivel bilateral podía ser, por ejemplo, yo, Civiso, nosotros, Civiso, pues manteníamos un cierto tipo de relación, el DIF podía mantener otro, y mujeres, por ejemplo, sí fue la que tenía como mucho más presión, a lo mejor, de grupos de sociedad civil. Los demás no tanto, ¿no? Migración un poco nos tocaba a nosotros, ¿no? Pero no en términos de cambio en la agenda, sino los que teníamos mucha interacción, sino eso, de prestación de servicios y grandes crisis, digamos, de atención social. Mi tiempo se acabó. En la siguiente pregunta puedo responder algunas de sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, pues felicitaciones, Almudena, porque entre las corretizas que yo te pongo y la enormidad del tema, creo que estuvo muy bien. Ahora le voy a dar la palabra a Jesús Cantú. ¿Tienes el micrófono? Muy bien, adelante. Sí, bueno, pues muy buenos días a todas, todos y todes. Yo primero que todo quiero agradecer mucho la oportunidad de compartir con ustedes, pues ahora sí mi experiencia desde donde me ha tocado estar, desde el lado de la autoridad. Y quiero señalar que voy a hablar desde tres ópticas porque creo que es muy importante. Una que es ya pasada, pero creo que es importante decirlo, en mi paso en el IFE de 1996 al 2003, y las otras dos en este gobierno federal. Primero desde la Coordinación General de Comunicación Social y posteriormente como titular de la Unidad de Competitividad, de Normatividad y Competencia y Competitividad de la Secretaría de Economía, porque tienen diferentes aspectos. Y déjenme señalar las cuatro vertientes que yo veo muy claramente en las cuales se da esta interacción entre gobiernos o instancias de autoridad y obviamente las distintas organizaciones de la sociedad civil, a veces como organizaciones, a veces como miembros de las organizaciones que pueden estar ahí también en esta comunicación con sus propias organizaciones. Desde luego está una labor que es fundamental, que sería la vigilancia, la Contraloría Social, déjenme ponerlo en esos términos y lo pongo así de amplio.
La otra sería desde luego la incidencia en políticas públicas, y ahí tiene una gama muy amplia que puede ir desde el diagnóstico, desde el diseño, la implementación y continuar más adelante. Obviamente puede haber en algunos casos en los que prácticamente se construyan proyectos conjuntos, y aquí hablaría este trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, y desde luego está la cuarta, que probablemente es la más incómoda, aunque creo que en todos los casos siempre llega a haber un momento en el cual las organizaciones son incómodas para las autoridades de una u otra manera, pero que sería la del litigio estratégico. Aquí parto primero, cuando estuve en el IFE, para mí, las organizaciones de la sociedad civil, en aquel entonces particularmente Alianza Cívica, pero a partir de Alianza Cívica muchas otras organizaciones fueron fundamentales para la integración de los consejos locales y distritales, y fueron sin duda grandes aliados del Consejo, los consejeros y el Consejo General del Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Por supuesto, habíamos unos consejeros, yo a la cabeza, y no por colocarme en esos términos, aquí hay varios que pueden dar testimonio de que así era, en el contacto constante e inclusive impulsando que fuera gente pues que tuviera todo un historial de lucha en la defensa, fortalecimiento, incluso ensanchamiento de derechos fundamentales, en este caso fundamentalmente democracia, pero obviamente podía haber algunos otros. Pero desde luego resultaban muy incómodos, por ejemplo, y lo pongo ahí, ellos eran los que tomaban las decisiones a nivel estatal y distrital, obviamente con reglas que venían desde el Consejo General, pero que se tenían que implementar ahí. Y eran muy incómodos en términos generales para la estructura ejecutiva, particularmente a nivel local y distrital, donde estaban acostumbrados a que ellos proponían a sus vigilantes, déjenme llamarlo en esos términos, o sea, la estructura ejecutiva proponía a quienes iban a ser los integrantes del Consejo. Ya desde la Coordinación General de Comunicación Social acá en Presidencia de la República, particularmente hubo un momento muy fructífero que tuvimos en lo que fue el periodo de transición. También aquí hay representantes de organizaciones que estuvimos trabajando conjuntamente en la elaboración de una nueva ley de comunicación social, un proyecto que estuvimos trabajando con no solo la participación no tan decidida y comprometida del propio vocero, pero sí participó, sí estuvo en algunas reuniones con los representantes de las organizaciones, y prácticamente lo digo así porque así fue. El proyecto de ley que se presentó ante el Congreso, porque se llegó a presentar el Congreso, fue un proyecto de ley que fue propuesto totalmente por 3 organizaciones de la sociedad civil que lo elaboraron. Desgraciadamente ahí se quedó. A ese proyecto algún día platicaba con uno de los que más participó con una de las que más participó en aquel momento, le diría y le comentaba, después de que se quedó congelado, que el único cambio que yo le haría a ese proyecto, que ahí está todavía congelado, era quizás hacer mucho mayor énfasis en la importancia de que el sistema mediático nacional tuviera más énfasis en la diversidad, pero todo el resto creo que sigue perfectamente vigente, ¿no? Y creo que ahí fue fundamental, y lo quiero decir también, aunque sea muy brevemente, qué era lo que aportaban las organizaciones: conocimiento de lo que se vivía, el contacto y experiencias a veces internacionales también, el contacto con los distintos actores, tantos medios de comunicación como periodistas, como obviamente también otras organizaciones de la sociedad civil, daban credibilidad y por supuesto podían dar continuidad a este trabajo. El segundo, desde la Secretaría de Economía, lo voy a poner y nada más lo voy a telegrafiar, pues me tocaba ahí en la unidad en la que yo estaba, la elaboración de las normas oficiales mexicanas. De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, las activistas y las organizaciones de la sociedad civil
deben formar parte de los consejos consultivos nacionales de normalización, es decir, por ley deben estar participando dentro de esta construcción de normas. Y creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil y son fundamentales, y los activistas son fundamentales. ¿Por qué? Porque obviamente son, déjenme colocarlo en estos términos, los principales, pues ahora sí, los que ayudan a estirar al máximo la liga. Un día platicando con un subsecretario de otra secretaría que estábamos trabajando, porque la Secretaría de Economía participa en todos los consejos consultivos, estábamos hablando de algo que tenía que ver con medio ambiente por una parte, y por otra parte también con cuestión de estos requisitos que se imponen a distintos bienes y servicios, y me dice así con toda candidez, vamos a ponerlo, me dice: es que a los activistas nunca les vas a dar gusto, así es de que ni siquiera te preocupes por ellos, tenemos que trabajar con obviamente las otras autoridades y obviamente con los productores o los representantes del sector empresarial. Y le dije: discúlpame, los activistas son indispensables. Y pues te debo comentar, que a lo mejor no lo sabías, yo he pasado la mayor parte de mi vida de aquel lado, no de este lado de la mesa, de hecho yo he estado del otro lado. Y creo que lo que es muy importante es que sepamos de qué lado estamos. Es que cuando seamos autoridad, sepamos que somos autoridad y sepamos que debemos establecer eventualmente algunos límites. Y que cuando seamos activistas, sepamos que el exigir, déjenme utilizar el término, lo imposible, es lo que nos va a permitir avanzar. Desgraciadamente, tampoco hay esa comprensión en términos generales desde el lado del gobierno. Por supuesto que yo creía que era fundamental. Entonces, pues aquí están desde estos tres ámbitos lo que yo he vivido, lo que me ha tocado vivir y lo que yo considero que son los espacios con los que se puede trabajar. Déjenme colocarlo aquí para hacer, porque otra de las preguntas era el para qué. Y bueno, ya aunque ya señalé cuáles eran las principales aportaciones que creía que podían hacer las organizaciones, yo sí quiero, y aquí voy a hacer también la diferenciación, valoración personal, valoración institucional. Desde la valoración personal, la interacción, la participación de las organizaciones de la sociedad civil es indispensable en todo lo que es la elaboración, o sea, desde el diagnóstico, el diseño de la política pública, la implementación y obviamente también la evaluación de las mismas y actuar en consecuencia. Desgraciadamente, de la valoración institucional, pues era más bien en el sentido de que eran un estorbo, de que eran un obstáculo y que complicaban más el cómo avanzar. Y en este sentido, el cómo, bueno, yo creo que el cómo, y es lo fundamental, es el buscar el máximo de coordinación y el entender cabalmente todos cuál es el rol que estamos jugando. Quizá donde lo voy a poner más, porque es donde más lo entiendo, en comunicación social. De hecho, el haber trabajado, pues ahora sí que fue por mi compromiso, en el sentido de que yo lo empujé, y al final de la ruta nunca supe si en el nivel superior, de la máxima autoridad, estuvieron enterados de que lo habíamos trabajado o no, y lamentablemente que sí iba a ser. Pero en las otras, por ejemplo, pongo el caso tanto del IFE como de economía. Por supuesto que considero que lo fundamental es tener el máximo de transparencia, el máximo de coordinación y el máximo de coordinación, y que cada uno, y vuelvo a repetirlo, sepa cuál es el rol que estamos jugando en este desarrollo. Con cartas abiertas, creo, y vuelvo a repetirlo, es indispensable la participación, pero hay que saber también que en algunos momentos va a haber límites y va a haber aspectos que ya no se pueda trascender de ahí. Muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme. Disculpa que llegue barrido, es que nomás veo tanto árbol junto y me confundo un poco, no estoy acostumbrado.
Yo estaba preparado, como dice Jesús, pues he estado mucho más tiempo del otro lado de la mesa y ahora estar adentro del mostrador me cuesta un poco trabajo, ¿no? Uno que fue del poder ave de paso tiene que hacer un esfuerzo, pero sin embargo voy a plantear algunas cuestiones. Miren, primero, yo fui secretario de Desarrollo Social en el gobierno encabezado por Javier Corral en Chihuahua de 2016 y yo salí en 2020. La inclusión de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Aquí está Ruth Fierro, mi amiga, mi compañera del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, para que me corrija en cualquier momento. En primer lugar, la inclusión de las organizaciones sociales se aseguró porque hicimos una alianza. Estábamos hartos de un gobierno corrupto, de un gobierno con los peores vicios del priismo y además para el que las organizaciones de la sociedad civil eran el villano favorito, sobre todo las organizaciones de mujeres. Entonces hicimos una alianza que se llamó Alianza Ciudadana por Chihuahua. Nos aliamos con un proyecto, no con el PAN, nos aliamos con un proyecto, las organizaciones de mujeres, Movimiento Estatal de Mujeres, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, como el Barzón, en el que participo, el Frente Democrático Campesino, organizaciones de derechos humanos, y puedo decir, participamos como organizaciones desde la elaboración del plan de gobierno. Eso fue muy importante. ¿En qué participamos? Participamos en el plan desarrollo rural, desarrollo social, pueblos indígenas, atención a víctimas, justicia, mujeres, y lucha contra la corrupción. Entonces, en varios puntos, quienes elaboramos el programa de gobierno, no colaboramos, sino nosotros mismos lo elaboramos y lo asumió la Alianza Ciudadana por Chihuahua y el gobernador. Entonces, en todos estos aspectos fue una elaboración colectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Esto hizo que varios de nosotros, y esto es un cuestionamiento, luego estuviéramos en el gobierno, en pueblos indígenas, en atención a víctimas, en desarrollo rural, en desarrollo social, incluso en el poder judicial, en la cuestión de lucha contra la corrupción. Y es un primer cuestionamiento que hay que ver. ¿Qué hacer cuando dirigentes, personas de las ONGs participan en un gobierno? Esto plantea, en primer lugar, el problema de desnatar hasta cierto punto a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y por el otro lado plantea también, cuando el gobierno no cumple, ya luego no hay tanta capacidad de movilización en contra de ese gobierno. Entonces, esto hizo pues de que el gabinete del gobernador fuera un gabinete paritario, hombres y mujeres, y un gabinete donde más de la mitad no éramos afiliados a Acción Nacional, ¿sí? No, éramos gente que veníamos de otros partidos o gente de que sin partido. A mí me tocó el área específica de desarrollo social y desde el principio buscamos dejar de ser una secretaría despensera y cobijera, que era lo clásico de la Secretaría de Desarrollo Social. Teníamos 600 trabajadores por honorarios que daba la casualidad que eran los seccionales del PRI. Entonces hubo que sustituir a toda esta gente. Ahora bien, nuestro objetivo era trabajar en 3 líneas: cuidados, derechos y desarrollo de capacidades. Y una secretaría que estaba hecha para repartir despensas y cobijas, pues no tenía el personal adecuado, las capacidades. Entonces aquí fue donde echamos mano de las ONGs, fueron las organizaciones de la sociedad civil. Entonces fueron muy importantes incorporar a alguna gente para cuestiones como atención psicosocial, como para desarrollo de los niños, como para desarrollo de las personas mayores,
Tenemos que incorporar nueva gente para atención a las personas con discapacidad. Ahora bien, también, como me tocaba ser presidente del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, también ahí pudimos realizar un trabajo muy de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo iba desde la planeación de los programas. Porque a través del Consejo Estatal de Desarrollo Social, a través de los varios consejos que tenía el Instituto Chihuahuense de la Mujer, como el Consejo Directivo, como el Consejo por el Acceso a una Vida Libre de Violencia, para el empoderamiento sustantivo de las mujeres, en todos ellos había personas de la sociedad civil. Entonces, a nivel planeación, estaban a través de los diferentes consejos. A través de la implementación, pues indudablemente, la gente que reclutamos era mucha gente de organizaciones sociales, pero también llevamos, porque no podíamos crecer en burocracia y no debíamos crecer en burocracia. Entonces, firmamos convenios con algunas organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo programas que ellas ya estaban realizando y que para nosotros eran importantes. Por ejemplo, atención, centros de cuidado infantil. No podíamos nosotros abrir nuevos centros. Cuando se cerraron los del gobierno federal, apoyamos a los centros que verdaderamente funcionaban, porque la gente tenía las capacidades. El trabajo con jóvenes, había formas muy diferentes de trabajo con jóvenes. Entonces lo que hicimos fue apoyar a las organizaciones que ya estaban en el terreno. Y hay un programa interesante de la Fundación del Empresariado que se llama Atención al Desarrollo de los Niños. Es un programa que consiste en completar el turno, el doble turno de las escuelas, para que los niños no anden ahí sueltos después del turno, sino para completar el turno y que lleven a cabo actividades como deportivas, artísticas, robóticas. Entonces, en las mismas escuelas muchas veces se llevaban a cabo con personal que no eran maestros, sino que personal de las ONG, este tipo de trabajo. Entonces, esto resultó muy exitoso porque nosotros no podíamos contratar gente, teníamos muchos requisitos fuertes para abrir nuevas plazas, prácticamente era imposible. Entonces lo que hacíamos era firmar convenios con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones de la sociedad civil que tenían la experiencia, tenían la metodología y tenían la cercanía con las bases. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los problemas? Algunos de los problemas y desafíos es, primero, vencer la arrogancia de los gobiernos y de la clase política, en el sentido de que todos lo sabemos, de que no lo sabemos de todas y que tenemos todas las soluciones a los problemas. Es el primer desafío. El segundo desafío, el desafío de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil, es bastante cuestión de escala. Las organizaciones de la sociedad civil saben mucho, tienen gran experiencia en el trabajo micro, en el trabajo en una colonia, pero cuando uno les empieza a pedir que se extiendan, ahí comienzan los problemas. Les pongo un ejemplo. La caja de ahorros del Frente Democrático Campesino es una caja que tiene 6,000 ahorradores en el noroeste de Chihuahua, y teníamos nosotros un fondo y les ofrecimos 11 millones de pesos para aumentar su capacidad de préstamo. No, pues no pudieron, lo rebasó. Este es un segundo problema. Y el tercer problema, bueno, hay más, pero como me queda un minuto, no me voy a decir 3 problemas. El tercer problema es el problema de la continuidad. No hay nada que garantice la continuidad. Cambia el gobierno, aunque no cambie el partido, cambia el gobierno, y como diría Manuel, todo se derrumbó. Todo se derrumbó, se vuelve a hacer una secretaría despensera y cobijera, los programas de desarrollo de capacidades, atención a derechos, proporción de cuidados, también se acabaron. Entonces, así sí que salí yo esta experiencia fugaz. Gracias. Bueno, pues 3 presentaciones muy inspiradoras
Vamos a iniciar ahora ya la interacción con ustedes. Sergio, ¿me has pedido la palabra? Ok. No la tienes aquí, la pregunta. No, sí lo tengo. Ok. Es una pregunta para Almudena. Perdón, me paro. Morena es muy diferente. No es lo mismo López Obrador que Claudia Sheinbaum. Pero para mí la clave de este sexenio está en la circular número 1, la clave frente a los organismos de la sociedad civil. Ayer el presidente declara la guerra tajante a movimientos sociales, organismos de la sociedad civil. ¿Cómo conciliar? Yo sé que desobedecieron tácitamente esa orden, pero ¿qué importancia tiene para la sociedad civil ponerla como parte de su agenda para preguntar a las candidatas Sheinbaum y Xóchitl Gálvez si ratificarían, modificarían esa circular número 1? Porque para mí uno de los puntos, también los comenté con la mesa, es plantearnos como agenda mínima exigir que regresemos al momento previo a la circular número 1, porque ahí, a partir de ahí viene todo el acoso, o buena parte del acoso. Pero en todo caso, ¿qué tanto les afectó a ustedes la circular número 1 en el trabajo que hiciste, que lo describe usted muy bien? Bien, yo sí quisiera que esperáramos y me parece que además hay otros que quisieran o podrían opinar al respecto. Sergio, si no te importa. Tenemos muchísimas preguntas aquí. Yo lo que voy a hacer es que les voy a dar a ustedes la posibilidad de sacar las preguntas. Si no son para sí, por favor. Y si la quieres leer en voz alta, o pueden ser para los tres. Sí, dale. Ok, aquí hay 3 preguntas. O sea, hago un resumen. Una síntesis. Ok, ¿en qué consideración tienen las organizaciones? ¿Son enemigos o no? ¿Estorban o no? ¿Y qué esperarán de ellas? ¿Qué hace el gobierno cuando las propuestas no caben en sus políticas de gobierno? Y que si cambió mi perspectiva de la sociedad civil después de tener un cargo público, y termino con lo que nos dice Sergio. Entonces, a ver, ¿son enemigas o no? No, yo diría en la Ciudad de México, bueno, yo, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, claro, para nada, ¿no? Pero que si en general el entorno, la atmósfera en la Ciudad de México, no es que sean enemigas. Posiblemente la sensación generalizada es, pues puede ser un incordio, ¿no? Sobre todo, digamos, este grupo, no muchas otras, por eso hay que distinguir, ¿no? Rápidamente, ejemplos como de otros casos. Nos toca atender las grandísimas oleadas, ¿no?, de toda la migración centroamericana en 2019, y nos toca la Secretaría. No hay manera, claro, la escala de gobierno es tan amplia que el gobierno atiende, ¿no? Se puso todo este campamento, etcétera. Pero también no había manera de que solo eso, ¿no? Había posiblemente 10 albergues de sociedad civil en la Ciudad de México, estaban todos a tope, igual que nosotros todos a tope. Ahí es otro tipo de relación, ¿no? Pues porque ahí es la prestación de servicios y la verdad es que ahora sí que le entran al quite como sea, ¿no? Entonces ese es otro tipo. Yo diría que las que cuestionan en términos de derechos humanos, de rendición de cuentas, de corrupción, ¿no?, de política pública, sí creo que la percepción general es, ay, que estén aquí de este lado un ratito, ¿no? Para que vean cómo nos la estamos rifando, ¿no? Y no hay manera, pues, ni con los recursos, ni con el sindicato,
¿no? Ni con los grupos clientelares. Entonces, como todo este torbellino de la operación, creo que afecta esta visión, ¿no? ¿Qué hace el gobierno cuando las respuestas no caben en sus políticas de gobierno? Pues agradece y no mucho más, ¿no? Básicamente, yo diría, en estos tiempos. Cambió mi perspectiva. Bueno, yo he trabajado con sociedad civil y mis colegas aquí no me dejarán mentir, y hasta Aide, que ya llegó. Yo siempre tuve una perspectiva muy crítica de las organizaciones, porque me parecía que teníamos que pasar de mucho diálogo y mucho discurso a realmente hacer las cosas muy profesionalmente y tener resultados muy concretos, ¿no? Y no me parecía que necesariamente lo lográbamos. Creo que desde este lado no cambia la perspectiva en ese sentido. Yo trabajábamos con diferentes tipos. La capacidad institucional, como dijiste, para llevar a cabo una política de cogestión de desarrollo social es mínima, es muy precaria. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero sí creo, y con esto cierro, sí creo que lo que dice Jesús, creo que hay una cosa además importantísima que nos ayuda a los funcionarios, que ya lo hemos platicado antes en otros foros, y que puede ser un aliado para que nosotros podamos mover agenda. No tanto, bueno, está bien usted, pero desde este lado a veces uno dice, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban para que pudiéramos mover agenda? En mi caso, la agenda de cuidados, ¿no? Era como, ¿no? Otras voces, otro apoyo, otro empujo estaba, pero no necesariamente. Entonces, porque a veces las limitantes están dentro, ¿no? de la administración pública. Ay, ahorita contesto esto. ¿Contéstala de una vez? Yo creo que es fundamental proponer el tema, me parece, como un tema a las candidatas, me parece fundamental, porque creo que no hay claridad de cuál es la relación con las organizaciones. No creo que una cosa es la cautela que este gobierno tuvo, pero no hay claridad. No hay claridad, que claro que hay aportaciones súper importantes. Todo el tema de análisis de política, con el presupuesto magrísimo que existe hoy en día, no se está haciendo análisis de política social ni de políticas en todos lados dentro de la administración, por ejemplo. Y me parece que eso en unos años va a generar un espacio de diagnósticos y de información de políticas importante, porque no hay manera de hacerlo en este momento, porque no hay presupuesto para contratar gente, funcionarios, quiero decir, ¿no? Eso es una capacidad que ustedes la han desarrollado muchísimo, ¿no? Gracias, Almudena. Tenemos 7 mesas pendientes de contestar sus preguntas. Víctor, te paso pues, por lo visto es como, no puedes sacar una y la guardas. Les voy a dar unos minutos, les voy a pedir 3 minutos a cada quien. Sergio, ¿quieres decir algo? No, por favor. Bueno, la pregunta que hicimos la mesa la planteé verbalmente. Pero está... sí, okay. Por ahí va alguna metida. Cuando llegue la quitan, nada okay. más para que... Gracias. Dice, nos hemos enfrentado a la afirmación de no me traigas problemas, tráeme soluciones. ¿Ustedes qué piensan? Pues indudablemente nosotros acudimos a las organizaciones de la sociedad civil en busca de soluciones, y creo que nos las dieron. Estoy hablando de un gobierno estatal, no federal, amigable, ¿sí? Entonces creo que nos trajeron soluciones en muchos aspectos. Algunos problemas pues no los podíamos resolver, entonces veíamos conjuntamente cómo podíamos resolverlos. Y había algunos que no se podían resolver y sí dejaban a las organizaciones de la sociedad civil insatisfechas. Por ejemplo, viniendo yo de organizaciones rurales, pues no había presupuesto suficiente en el Estado para atender las demandas de las organizaciones rurales. Porque además, la problemática de organizaciones rurales se resuelve sobre todo, o se debería resolver a nivel federal, no a nivel local.
Entonces, cuando va uno en búsqueda de soluciones conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, creo que las cosas funcionan. Y a nosotros en general, no nos bueno, porque eran organizaciones muy amigables también, ¿eh? O sea, bueno, nomás les voy a contar un ejemplo. Cuando dimos a conocer la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de la ONU, entonces sí llegaron las organizaciones no con soluciones, sino con problemas. Las organizaciones de la Unión de Padres de Familia y todo eso, diciéndonos que estábamos nosotros sexualizando la formación de los niños, todo lo que se dice sobre los libros de texto. Con esas organizaciones de derecha sí tuvimos problemas. Las soluciones que traían no nos convencían porque era, en lugar de los derechos sexuales y reproductivos, predicar la abstinencia a los jóvenes. Entonces ahí sí hubo algunos choques. Aquí son dos preguntas, pero están claramente vinculadas. ¿Cómo podemos identificar perfiles aliados o adecuados para generar puentes y el gobierno? ¿Cómo identificar a nuestros champions? ¿Cómo potenciarles? A ver, déjenme, voy a tratar de ser muy breve, casi telegráfico, pero déjenme sí pasar un poquito con la historia porque creo que es importante. Yo diría que se han vivido, lo voy a simplificar, perdón, pero como 3 momentos. Primero eran, déjenme utilizarlo así, algún tipo de organizaciones, no lo quiero llamar necesariamente de la sociedad civil, durante todo el priato, que eran totalmente instrumentalizados con fines políticos y fundamentalmente políticos partidistas, y en términos generales todo el resto de las organizaciones pues prácticamente no tenían interacción, salvo en aspectos eventualmente puntuales. Viene la época después del 2000, esta transición que se da entre el 2000, vamos a ponerlo, y el 2018, en el cual fundamentalmente lo que se hizo casi fue, pues obviamente empezaron a desaparecer aquellas organizaciones instrumentales y empezaron a surgir, a emerger y a ser fuertes organizaciones totalmente que eran como ¿cómo decirlo? Eran la cara, eran el frente en términos generales de organismos o empresariales o inclusive de corporaciones empresariales, y que servían también desde otra manera, no tanto desde el punto de vista partidista, político, electoral, sino para impulsar una agenda que ya conocemos, y no voy a colocarla para que no pueda parecer que con la tercera voy a chocar, ¿verdad? Y tenemos esta tercera, que desgraciadamente este tercer momento, por así decirlo, que pese a que sin ninguna duda, y lo digo con todas las letras, el triunfo del 2018 en buena parte se nutrió de que había una empatía y una sinergia con las organizaciones de la sociedad civil. Cuando se llega al gobierno y hay exigencias de cumplimiento, y hay por otra parte también todo este proceso de litigio estratégico que se dio particularmente con algunos de los grandes proyectos, pues viene este rompimiento totalmente. Y aquí nada más para responder, yo creo que es un tema fundamental y que habría que preguntarles a todos los candidatos, no sé, o candidatas y candidatos, que se pronuncien y que además especifiquen cómo ven justamente esta relación, porque creo que aquí tenemos que construir nuevos, pues ahora sí, nuevos paradigmas en cómo se puede relacionar, sin que signifique únicamente que así también se vio con la desaparición, por ejemplo, del Indesol, que todo lo que buscaban las organizaciones era que se les diera un recurso y no necesariamente una colaboración. Entonces, a ver, no es tan fácil identificar aliados, pero casi les puedo asegurar que normalmente quienes somos, y aquí hay 3 ejemplos, creo que muy claros, quienes somos propensos a este trabajo, sí, trabajo coordinado, trabajo conjunto, con objetivos que sean compartidos, casi les voy a decir que los vamos a buscar. No vamos a necesitar que nos busquen y que nos identifiquen. ¿Y dónde es donde será muy importante? Pues será muy importante en que haya coincidencia en los objetivos.
en saber y poder identificar más que todo que no sea simplemente un nuevo intento de instrumentalización, sino que sea justamente un compartir objetivos, compartir fórmulas, compartir y construir nuevos paradigmas. Gracias, doctora. ¿Cómo nos acercamos? Lo resumo todo, pero yo creo que es junto. ¿Cómo nos acercamos a tomadores de decisión que no están dispuestos a trabajar? ¿Cómo exigimos cuentas cuando siempre se entiende como un ataque y como enemigos? ¿Y qué factores impiden atender las demandas de la sociedad civil? Yo creo que en la misma línea que dice Jesús, también es cierto que hay un acercamiento. Tú comentabas que todos lo sabemos cuando estamos en gobierno, pero también cuando estamos en sociedad civil, todos lo sabemos, ¿no? Y entonces, el acercamiento de te voy a venir a enseñar, secretaria, cómo haces tu trabajo, pues a nadie le gusta, ¿no? Pero no por una cosa de soberbia, sino porque estás metido en esta operación, tienes muchos elementos de información que el 10% tienen los que están afuera, porque la ley de acceso a la información pues te da el 10%, ¿no? Aunque creas que te dieron todo. Y pues porque nunca cubre pues la dinámica política, clientelar, operativa en la que estás metido. Entonces yo diría mutuamente un acercamiento un poquito como desde ¿por qué no platicamos? ¿No? Yo entiendo, no, pues si no platicamos y después entonces ustedes hacen lo que se les pega la gana. No, digamos, sin la rabia ni la soberbia, ¿no? Sino, a ver, encontremos qué está pasando. El otro, una exploración bastante más profunda de cómo está operando el gobierno. Yo ya innumerables organizaciones que me venían a decir que yo tenía que hacer el trabajo de una manera, por supuesto, sin saber cuál es el presupuesto, sin saber cuáles son las acciones, sin saber cuáles son los resultados. Eso no es como, no es muy amigable, ¿no? De los dos lados, pero yo creo que ese es un buen acercamiento, ¿no? Porque creo que hay que entender muchísimo mejor las limitaciones de las instituciones y sobre todo no ponernos a todas en lo mismo, ¿no? No es el gobierno que no quiere saber nada de las organizaciones. Yo creo que en esta secretaría tenemos este tipo de acercamiento, en otras tenemos otro tipo de acercamiento y vamos construyendo para ir construyendo, ¿no? Y tampoco creo que sirve la solución que yo tengo, aunque a ustedes les sirvió, pero era una a lo mejor más amigable, es la solución que tienes que implementar. ¿Y qué crees? Que a los grupos que yo pues son los que lo tienen que hacer. Pues no. Yo sé que no son ustedes, pero hay muchísimos acercamientos, ¿cierto? Algunos buscan esos intereses solamente para su grupo, otros buscan construir, ¿no? Pero me parece que desde que estaba yo en el C Ciudadano, ahí en el CIESAS, me parece que, y no es diferente, teníamos siempre los acercamientos, organizaciones o sociedad civil organizada de diferentes tipos con gobierno, sí, como desde la confrontación o como de esta como desconfianza, ¿no? Permanente. Yo no digo que la ingenuidad ni muchísimo menos, pero me parece que es un acercamiento más constructivo de ambos lados, realmente. A ver, ¿no? ¿Qué me tiene usted que decir? ¿Qué le tengo yo que decir? ¿No? Pero con esa apertura de, no, usted no sabe nada de organización o no sabe nada usted gobierno, ¿no? Sino realmente hay una brecha importantísima que no puede cubrir el gobierno. Importantísima, ¿cierto? Y yo creo que esa brecha puede perfectamente hacerse con la cooperación con organizaciones de todo tipo. Pero perfectamente, ¿no? Pero es esta cosa de que no espérate, ¿no? Mucha cautela en todos los acercamientos. Ahora sí que, no sin razones, pero bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo llevar la relación desde gobierno con grupos clientelares? Bueno, aquí dos ejemplos. Yo tuve una experiencia anterior, hace 23 años, que fui delegado por un año en Vietgam, en Gustavo Amadero, ¿sí? Ahí la experiencia con las tribus del PRD, no, pues era el pan de cada día y era muy difícil realmente, muy difícil. Todos los grupos querían su cuota, pues no de poder, querían su cuota de apoyos,
¿sí? Y en Chihuahua no me tocó tanto, las organizaciones clientelares no estaban fuertes, pero los diputados sí. ¿Sí? Y los diputados tienen una forma clientelar de actuar que le llaman gestoría social. ¿Sí? Gestoría social es conseguir cobijas, conseguir despensas, conseguir ciertos apoyos. Entonces, nosotros lo que dijimos, no somos una secretaría despensera ni cobijera. Después de mucha presión dijimos, cada diputado para el tiempo de Navidad tiene, sin importar de qué partido, tiene 100 cobijas y tantas despensas, nada más, para que no dijeran que le dábamos más al PAN o a Morena. Entonces llegamos a eso, pero sí, no es fácil, porque este concepto de gestoría social, como conseguir bienes individuales y no bienes públicos, hay que estarlo trabajando, y está muy, en los informes ahora muy de moda de los diputados, gran parte del informe se va hacia eso, ¿Qué labores de gestoría hizo? Y entre más gestoría hace el legislativo, yo creo que hay más deficiencias en el ejecutivo. Entonces, más bien tenemos que ver por qué el ejecutivo no soluciona ciertos problemas. Segundo, cómo operar a través del diálogo para intervenir en territorio violentado. Este asunto para nosotros fue algo que todo Chihuahua es un territorio violentado. Les voy a contar una anécdota rápida. Fui a Parral, empezando en la administración, y era muy populachero el presidente municipal, y estábamos en un centro comunitario, y les dijo a las señoras, a ver señoras, ¿qué le van a pedir al secretario de Desarrollo Social? Y ya me imaginaba yo el tipo de demandas muy clásicas, ¿no? Pues queremos que juegos infantiles, despensa, etc. Y no, a mí me impresionó. Las señoras dijeron que no se vayan las psicólogas del centro comunitario. Por eso iniciamos el programa de atención psicosocial, porque vimos que era realmente una demanda en las colonias más violentadas. Y además ahí lo que hicimos fue operar a través de organizaciones que estaban trabajando en los territorios, sobre todo organizaciones que trabajaban con jóvenes. ¿Sí? ¿Qué representa la sociedad civil como gestor social? Pues yo diría que hay que redefinir esto de gestor social. Cuando el gestor es conseguidor de bienes privados, pues creo que es muy limitado lo que se puede hacer. Cuando la sociedad civil es gestora de nuevas relaciones, gestora de atención a derechos, de redes de protección, es muy diferente. Entonces yo creo que también, a pesar de la arrogancia, hay que hacer una labor pedagógica, comenzando por los diputados y diputadas, ¿sí? A decir qué es la función del Estado y también cuál es la función de los diputados y diputadas, ¿sí? Y cuál es la función del Estado. Muchas gracias, Víctor. Vamos a nuestra última ronda. Yo sé que hay gente que quiere hablar. Yo no tengo muy claro a qué hora vamos a terminar. Me gustaría mucho que los organizadores nos dijeran, porque empezamos con retraso. Entonces, pero vamos a tener esta última ronda y le voy a pedir además a mis ponentes que contesten la pregunta y traten de cerrar, si esto fuera posible. Muchas gracias. Jesús. Gracias. Bueno, aquí hay 3 preguntas, las voy a leer las 3 rápido y voy a tratar de sintetizar. En la definición de las prioridades de gobierno, ¿cómo toman en cuenta las organizaciones? ¿Qué se puede hacer para generar la sostenibilidad en la agencia gubernamental? ¿Qué recomiendas, propones para mejorar el diálogo? A ver, lo primero, en la definición de las prioridades de gobierno, creo que ahí es muy distinto. No podría establecer ningún tipo de, pues vamos a decirlo así, de receta para decir, así es como se puede incidir. Aquí Víctor nos acaba de comentar lo que pasó en Chihuahua y cómo se dio. Creo que eso es un ejemplo pues excepcional, porque no creo que haya muchos lugares donde se haya dado así, que se haya incorporado directamente desde la candidatura a que estuviera la agenda de la sociedad civil. Sin embargo, creo que eso sería lo ideal, ya sea que se haga en un primer momento, y creo que ahí estaría en el momento de la candidatura. Sin embargo, y si hablo desde el punto de vista del gobierno federal,
Creo que donde habría que plantear el máximo de exigencia y habría que buscar que esto se revalore totalmente es lo que es el plan de gobierno sexenal. Yo creo que ahí está una puerta de entrada, está inclusive en la Constitución señalado. Sin embargo, bueno, desgraciadamente los planes de gobierno han sido meramente hasta hoy, a pesar de lo que dice la Constitución, simple y sencillamente generar un documento y creen que con eso se cumple y ya se acabó. Pero creo que habría que anclarse ahí para tratar de tener una mucho mayor incidencia. Y para mejorar el diálogo, creo que esto también otra vez es muy circunstancial. Lo que me refiero es, puede haber gobiernos con los que se puede mantener un diálogo mucho más fluido, mucho más sincero, mucho más, por así, con mucho más interacción, y lamentablemente va a haber gobiernos en los que prácticamente piensan que cualquier acercamiento, o sea, siempre están buscando, y lo voy a decir con todas las letras, siempre están buscando qué hay detrás y qué van a ganar. Lo que se busca en ganar es obviamente en preservar, por una parte, la cuestión de los derechos fundamentales, ya sea en el respeto, nada más en el respeto, ya sea en el fortalecimiento o ya sea en el ensanchamiento de los derechos fundamentales, que prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, más las que están aquí, están ancladas de una u otra manera a un derecho fundamental. Y en este sentido, pues hay que buscar que justamente ese sea el ancla. Y obviamente pues ahí sí, otra vez lo que decía hace rato, buscar quienes pueden ser los interlocutores realmente interesados en buscar este interés público, preservar este interés público y sobre todo pues defender estos derechos fundamentales. Muchas gracias, Jesús Almudena. Pues es un poco sobre los mismos temas. Creo que aquí el énfasis es cuáles serían los temas o puntos en los que sí se podría trabajar con la potencial futura presidenta, no digo, y cuáles son los que no. Yo me parece que no sé si serán unos temas o no, porque les digo, depende mucho, no se mueve todo, ¿no? Hacia una sola dirección, porque también depende muchísimo de los liderazgos que están en cada una de las instituciones. Aunque hay un margen establecido, pues también hay un margen en el que uno se puede mover. Entonces creo que depende mucho de los perfiles que están dentro de las instituciones, que permiten mucho más apertura o menos apertura a ciertos grupos. Quisiera tener una respuesta como más alentadora o como ¿no? más generalizada, pero creo que todavía no es así, ¿no? Aquí se han visto en la Ciudad de México pues trabajo diferente con las organizaciones dependiendo pues de estos liderazgos en cada una de las dependencias. Pero creo que lo estoy pensando ahora en términos de cuál es el impacto que el trabajo de ustedes, de análisis de política pública, de defensa de derechos humanos, por supuesto, tiene en la operación también de las instituciones. No solamente en términos del pasaje de una ley o de un artículo de una ley, sino cómo se vincula con quienes ejecutan todas esas cosas, ¿no? Toda la normatividad, toda la ley, toda la reglamentación, porque creo que ahí hay una brecha súper importante, ¿no? Porque al final quienes ejecutan todo eso es todo el aparato gubernamental y no baja, ¿no? Y el aparato de la Ciudad de México, el aparato gubernamental, hay personas que llevan 20 o 25 años atendiendo, son funcionarios, pero llevan 20 o 25 años atendiendo en el territorio a las personas, ¿no? Claro que tienen su propia manera de operar, ¿no? Tampoco es que de uno la línea de trabajo y la línea de trabajo se siga, ¿no? Entonces todo el mundo va haciendo sus nichos de poder, ¿no? Sus clientelas, porque después si movilizas para el voto, pues eso también te gana algún lugar en el partido, en fin, o sea, se mezclan un chorro de cosas. Entonces, ¿cómo bajar el análisis de política, los cambios que se quieren de incidencia
pero sí teniendo un conocimiento y un acercamiento a eso, a cómo sucede la ejecución, ahora sí que en el nivel de cancha, porque ahí hay un chorro de obstáculos y de temas que si no se atienden es difícil que le llegue el efecto a las personas, ¿no? A lo mejor en una defensa directa de derechos humanos no, pero en muchas otras cosas sí, ¿no? O sea, modificar a lo mejor una parte del reglamento del envejecimiento digno, va, lo modificamos y luego nadie lo implementa, ¿no? Entonces, como ese nivel de implementación me parece a mí que hay un gap todavía bastante amplio. Creo que es todo. Muchas gracias. Bueno, como a mí me tocó la pregunta de la circular 1, pues ya está contestada. Qué bueno. Pero voy a tratar de hacer ese mensaje final. Yo creo que, bueno, dos cosas. Creo que es necesario mantener el diálogo, abrir espacios de diálogo, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, que no se han hecho. Creo que es necesario abrirlos a diversos niveles, porque creo que unos y otros tenemos que aprender. Pero también hay que tomar en cuenta, yo digo, que también en la sociedad civil hay la alta sociedad civil, sí, la baja sociedad civil. En Chihuahua nos acabamos de enfrentar a la alta sociedad civil que dejó sin textos gratuitos a los niños mes y medio. Una clínica de derechos humanos interpuso un amparo, otra organización que se llama Asociación de Padres de Familia, y por eso los niños, y con el apoyo de la gobernadora, obviamente, esto impidió que los niños tuvieran acceso a los libros de texto gratuitos, con los problemas que puedan tener los textos, pero hay que tener en cuenta, y voy a decir mi cita gramsciana del día, que la sociedad civil, pues también, como dice nuestro amigo Olvera, es un espacio de lucha, ¿sí? Entonces no somos homogéneos la sociedad civil, pero yo creo que es necesario restablecer ese diálogo, y tratar de influir. Hay mucho que aprender en las políticas de gobierno. Ahorita yo estoy participando en un equipo que está elaborando algo del programa del agua y el programa agropecuario para Claudia, y créanme que no es fácil, porque hay que estar luchando entre el fárrago y lo esencial, ¿no? De repente parecen cartas a Santo Claus con cosas demasiado localizadas, ¿sí? Y si uno plantea únicamente políticas generales, la gente no queda contenta. Entonces no es fácil esta participación, pero creo que hay que emprenderla, hay que, y pues sobre todo, establecer esos espacios de diálogo. Voy a decir una última cosa, pero es relacionado con lo que habías dicho, Sergio, y sí enfatizar que sí me parece clave el cuestionamiento sobre relación con sociedad civil. Yo no creo, no sé tú Jesús o tú Víctor, no sé, pero mi impresión, ahora sí que en el campo, yo creo que se tienen en el radar 10 organizaciones que son más think tanks, que muchos están aquí, ¿no? Y ya. Ese es el fantasma, ¿no? Que recorre la mente, ¿no? Esas son a las que se les echa bronca, esas son a las que se generaliza para todas las demás, y creo que vale la pena cuestionar para que se posicione no solo su relación con, sino su entendimiento de, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, los servicios de asistencia social no funcionan sin las organizaciones de asistencia social. Eso tampoco está en el radar, ¿ves? Entonces, ahora sí que, ¿a qué me refiero cuando digo estas ONGs? A ver, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fantasma que te está asustando? ¿No? Porque me parece que para nada hay una profundización de lo que es, digamos, la sociedad civil organizada. Y si no hay pronunciamiento, están estos como, digamos, como marcajes personales, ¿no? Que se deben a esta cautela con un grupo muy pequeñito, porque a alguien no les pareció que pues, ese grupo pequeñito era amenazante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de verdad quiero darles las gracias por haber respondido este reto de asomarnos al insondable abismo de las relaciones entre sociedad civil y gobierno. Permíteme un segundo. Yo también. Yo quiero. Bueno, no sé.
¿cuánto tiempo tenemos? Yo feliz le doy la palabra a todos. 5 minutos. 5 minutos. Sí, que hagan todas las preguntas. Vamos viendo. Que hagan todas las preguntas juntas para que haya... Hay que recoger varias preguntas. 5 preguntas y las respondemos juntas. Pueden no ser presentes, no pueden ser Puede ser. Muy bien. Expresión, Bastantes puntos que me saltaron. Primero, la organización, la sociedad civil, no somos grupos vulnerables y es lo que la institución ha entendido. Somos personas. Yo soy una mujer negra, afromexicana y en ningún momento me considero vulnerable. Entonces, esa es como la narrativa que la institución todo el tiempo nos quiere poner. Y esto último que escuché y que me tiene temblando es que haya sociedad civil de la alta y de la baja y de la media, y entonces nuestros saberes, nuestros conocimientos, ¿cuándo se van a reconocer? Y ahora, ¿cómo hacer la interlocución ante un Estado, necroestado, en Guerrero, y sobre todo, que nuestra integridad, seguridad y voz esté a salvo? Entonces, yo creo que debemos de dejar de romantizar lo que le corresponde al Estado y sí exigir. O sea, como sociedad civil organizada hemos entregado diagnósticos de datos desagregados, de violencia, bla, 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 pero ya evidenciamos que le toca al Estado. Pero no han hecho absolutamente nada y no tiene que ver con un sexenio, 2 colores, nada. Ahora bien, la probable solución para mí sería una articulación efectiva, gobierno federal, estatal, municipal, que son atención primaria hacia nosotras y nosotros. O sea, de pronto pensamos y romantizamos que porque el INPI se sentó o dio un premio a las mujeres negras ya nos resolvió la problemática estructural. Obviamente no es así. Nos cayó la boca, para no decirle que no queríamos 50,000 pesos, que queremos política pública específica. Entonces, a partir de ahí nos podremos dar cuenta cómo vamos abonando, y sí o sí se necesita un diálogo efectivo que el Estado en estos casi 6 años no ha tenido, al menos con las mujeres negras de México. Gracias. Para el funcionariado, para toda la gente que está en función pública del gobierno que sea, la verdad es que no hay autonomía en cuanto a decisiones políticas, porque muchas de las cuestiones que planteamos desde la sociedad civil tienen que ver con decisión política, no nada más en este otro ámbito de despachar en una dependencia. Hay cosas tan sencillas, tan simples y tan posibles que pasan por la decisión política que no se hacen porque no hay autonomía en el funcionariado. Lo que significa la formación social de las organizaciones civiles en México, porque la formación de la sociedad civil viene a contrapelo del autoritarismo y de la corrupción de décadas, y en los 80 se definió este camino, primero en una generación con derechos humanos y luego para lo que se llamaba el paradigma del desarrollo, que ahora ha cambiado de la referencia. Pero luego nos cayó el chahuizle cuando la sociedad, las empresas empezaron a lavar dinero con las figuras de la sociedad civil, y luego cuando las organizaciones locales que ayudamos a formar también se formalizaron y se volvieron una estructura donde de pronto nos encontramos compitiendo con nuestros hijos, hagan de cuenta, por los mismos recursos. Luego conquistamos la cosa pública, como la sociedad civil y el gobierno son corresponsables de la cosa pública, de la gestión pública. Y hemos conquistado estructuras que ahora están en este sexenio totalmente rotas o que se están desfondando por la violencia ejercida contra ese concepto ambiguo que ya no sirve para nada de la sociedad civil. Y me preocupa mucho más que gente que está en la cooperación internacional no distinga ONG de OSC, que digan organismo no gubernamental por decir organización de la sociedad civil. Los que somos defensores de derechos humanos y periodistas nos hemos tenido que desagregar semánticamente de esa maraña, ¿no?, para poder ser identificados como no peligrosos en términos del negocio, pero somos los más golpeados porque la política pública es no pasará ninguna crítica de derechos humanos, y esta administración le debe mucho al acceso a la verdad y a la justicia en todos los sentidos. Creo que es la más endeudada de todos porque tenía el momento en la mano
la posibilidad de ejecutar el canal de llegada al acceso a la verdad por la guerra sucia y demás, Ayotzinapa y mi abuelita, y no pasó. Esto quiere decir que antes la mafia estaba sujetada al Estado, ahora es el Estado el que está sujetado a la mafia, y eso no lo estamos hablando. Entonces, las voces desde la gubernamentalidad de yo soy lindo, me porté bien, todo fue en orden, no hubo problemas, es un discurso que no nos sirve como aprendizaje. No todos somos sociedad civil, porque los pueblos indígenas tenemos otro espacio. Y en ese sentido se tiene que pensar también en que los pueblos indígenas tenemos otra visión. Y en ese sentido también tenemos que el proceso de cómo gobernar. Esa es una primera aclaración. La segunda es, todos hablamos desde la colonialidad, hablamos de que hay que romper la colonialidad, pero la verdad yo no veo en toda la estructura de los demás que hayan roto el verticalismo. No han cambiado para nada las estructuras, sigue siendo lo mismo, sigue pensando una persona como nosotros, está cañón. Entonces la pregunta es, ¿cómo desmantelar o cómo crear estructuras más democráticas de planeación y política pública? Y los consejos en este caso consultivos, pues yo participé en un consejo consultivo de los pueblos indígenas, pero al final nos decían, están buenas ideas, pero ¿saben qué? Pues nomás tienen buenas ideas porque los que votamos somos nosotros. Y además nomás nos consultan para preguntarnos, pero no decidimos. Entonces, ¿para qué nos llaman? Yo le digo, ¿para qué nos llaman ustedes? ¿No? En ese sentido la pregunta sí es, ¿cómo desmantelar un sistema vertical y cómo construir un sistema de gobierno horizontal? Muchas veces hablamos, no sé si desde la soberbia, pero siempre desde la exigencia. Yo también creo, para quienes han estado en el gobierno, que eso es lo que nos toca, porque claro, pues a nosotros nos toca exigir, resistir y aguantar para ver si seguimos existiendo, o sea, y si nos toca exigir. Sí entiendo el punto de que a veces vamos como con la soberbia de tienes que hacer esto y esto y esto, porque este es tu deber y mira a ver cómo le haces. Pero a mí me preocupan otras situaciones que creo que también me gustaría que se comentaran, porque sí estoy de acuerdo en que, por lo menos desde ciertas autoridades, y para decir el elefante del salón, el presidente de la República, y de ahí para abajo, hay ciertas organizaciones, y por cierto, por aquí hasta uno de los constantemente, yo creo que ya hasta se nos fue de los constantemente señalados, pero sí es cierto que eso baja a todas. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotras hemos tenido muy horribles experiencias con gobiernos estatales, todavía peor que con gobierno federal. O sea, todavía más, perdón que lo diga, un poco más rupestre el trato, muy violento hacia las organizaciones, muy violento hacia las víctimas, porque ni siquiera hay corrección política como tiende a haber en el gobierno federal. Y entonces para mí parte de la pregunta es, ¿qué es lo que espera realmente el Estado que hagamos las organizaciones? Francamente, si lo digo francamente, yo me pregunto si algunos esperan que no existamos. O sea, solamente para saberlo, porque no vamos a dejar de existir, pero como qué es lo que esperan, qué es lo que creen, digamos, en buena onda, si fuera así como de las netas, qué esperarían que fuera nuestra interlocución con ellos, cómo esperaría que fuera nuestra relación, sabiendo que sí, estamos para exigir y que estamos y que no estamos tampoco para hacer lo que ellos no hacen. Y que creo que también aquí hay un diálogo muy difícil de llevar cuando las autoridades tienden, no solo a las víctimas, sino también directamente a las personas situadas de derecho y a las organizaciones, a decirnos, es que ustedes deberían estar haciendo tal cosa, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el caso de las familias que buscan, ¿no? Es inaudito que tengamos que ir a decirles que hagan lo que les toca hacer, que es por lo menos garantizar que la gente esté viva. Entonces creo que por más que trate de no hacerlo desde el enojo, es muy difícil no hacerlo desde la rabia, porque sí hay mucha indignación. Y creo que también eso el Estado debe reconocerlo, que es ahora sí como decimos desde el feminismo, es una rabia justa y legítima. Y que, pues, cada quien eligió estar donde está. Entonces las autoridades también deben asumir eso. Bueno, me gustaría escuchar, si les da tiempo, una pequeña reflexión sobre esto que nos resulta a veces frustrante a las organizaciones, ¿no? Que es cuando tenemos reuniones con representantes de distintos sectores de gobierno
funcionarios, que al final son parte del Estado, que es el sujeto garante de los derechos humanos, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que no podemos hacer nada, ¿no? En mi caso, que es el tema de empresas, es que, híjole, no podemos ni sancionar a la empresa. Entonces, ¿cuál es su trabajo? O sea, desde nuestra perspectiva, a veces eso es muy frustrante, de decir, pues es que es su trabajo, si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a controlar a las empresas o a lo que sea que haya que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión tienen sobre eso, más allá de las complicaciones burocráticas de los asuntos, ¿no? Primero que voy a empezar un poquito de atrás para adelante, ¿no? Pero lo primero, esto de la exigencia, sí, por supuesto, a ver, por eso yo lo dije, y yo creo que desde la sociedad civil una de las grandes responsabilidades es, déjenme parodiar aquel lema del 68, hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible. Entonces hay que exigir, por supuesto que hay que exigir, y por supuesto que siempre hay espacios para mejorar, y en ese sentido es justamente donde se tiene que avanzar, ¿no? Hago otra reflexión sobre dos aspectos que se dijeron aquí. Sí, efectivamente, creo que el gobierno mexicano es particularmente vertical, y hablo en general, todo el gobierno, y hablo de todas las instancias, pero tampoco es cierto que no hay espacios dentro de algunos niveles para poder ir avanzando. O sea, claro, es la mejor excusa absolutamente para todos el decir no se puede hacer nada. No siempre se puede llegar hasta donde se está solicitando. Habrá algunas cuestiones que sí se tienen que consultar, pero hay en medio muchísimos espacios donde sí se debe poder avanzar. Y aquí lo vinculo a esto que hablaba de los consejos consultivos. Sí, efectivamente, como está, y había autoridades normalizadoras que querían ejercer casi en la primera sesión en la que se estaba discutiendo una NOM el derecho al voto por parte de las autoridades, que son los únicos que votan. Pero también es cierto, y aquí lo vuelvo a repetir con estos márgenes, que, y eso lo impulsamos y buscamos que así fuera en la gran mayoría de los casos, que antes de llevar a votación, inclusive si se demoraba el proceso de una norma, se permitiera una discusión amplia y donde justamente se plantearan argumentos contra argumentos y se buscara llegar a una solución lo más consensuado posible para que justamente no se aplique simple y sencillamente la regla de te escucho pero yo hago lo que quiero hacer, ¿verdad? Y entonces aquí, dejándolo del otro lado, y lo digo y no porque quiera yo decir, seguramente hay muchas cosas que me pueden reclamar, pero sí hay márgenes en los cuales un funcionario casi de cualquier nivel puede ir avanzando y puede ir extendiendo o ensanchando esos espacios, y yo creo que eso sí también es una exigencia que hay que estar haciendo, el que se trate de llegar al máximo posible en todos los niveles, y eso incluye en muchos casos el funcionario de primer nivel que tiene contacto con el ciudadano. Yo creo que eso es fundamental. Sí, pues claro que toca exigir, pero no me refería necesariamente a la exigencia, que claro que pues es un derecho ciudadano, ¿no? Me refería a la exigencia sin conocimiento, ¿no? Es que a lo mejor el grupo que está aquí pues trabaja en otra frecuencia, ¿no? Pero digamos, la sociedad es tan amplia y diversa que a mí sí me parece, en el lema, bueno, cuando yo trabajaba en Ser Ciudadano, pues el lema era atrévete a saber, atrévete a exigir, ¿no? El saber iba primero, ¿no? Te cuento una anécdota rápida. Tuvimos durante los 3 años que yo estuve un pleito comprado con alguna organización sobre el tema de personas en situación de calle. No hubo manera, con datos, estadística, levantamiento de información, metodologías, no hubo manera, porque traían una agenda y sin esa agenda no tenían financiamiento. Entonces no hubo manera de llegar a ningún punto, ¿no? La exigencia era una exigencia que no tenía fundamento.
platicado y todo, y no, 3 años, no hubo forma, ¿no? Esto es a lo que me refiero, que sí pasa también de este lado, ¿no? También pasa del otro lado, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que me digan, pues no puedo, ¿no? Pues algunas veces no se puede, ¿no? Digo, pues así es nuestro gobierno y así son nuestras instituciones. Y tienes razón, hay un margen pequeñito de autonomía, pero la hay. Y cuando la hay, pues toca aprovecharlo, pero el tema es cómo identificas a los pequeñitos márgenes de autonomía que sí van queriendo mover las cosas. No está fácil, claro que no está fácil, ¿no? Porque sí hay una línea muy clara, ¿no? Y moverse no está tan sencillito, pues. Pero siempre hay un margen, yo coincido con Jesús, y se puede mover algunas cosas, ¿no? El tema es identificar con quiénes sí. Y se puede, un poquito, no todo, ni el impacto esperado, no. La realidad es que hay muchísimas restricciones, ¿no? Aunque queramos, desafortunadamente. Perdón, no quiero ser pesimista, ¿verdad? Bueno, yo retomaría lo que dice Manuel Kant. La relación entre los gobiernos y la sociedad civil, los diferentes grupos o sectores de la sociedad civil, es una relación que depende de la correlación de fuerzas, la incidencia en las políticas públicas, ¿sí? Y hay dos extremos. Por un lado, las organizaciones quieren el máximo de autonomía, exigen, y el máximo de exigencia al mismo tiempo. O sea, que sus demandas sean cubiertas. Y esa es su razón de ser, y no está mal, sino que así debe ser. Y por otra parte, como me dijeron unos compañeros yaquis, mire Víctor, lo único que quieren los gobiernos es seguir siendo gobierno, ¿sí? Hay una tendencia de los gobiernos no a hacer la revolución permanente, sino a reproducirse, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que está continuamente en juego, la autonomía de las organizaciones sociales y la respuesta a sus demandas, y por el otro lado las condiciones de posibilidad del gobierno. El gobierno no se va a hacer el harakiri, hay cosas que no puede hacer el gobierno. Entonces esto va a depender mucho de esa continua relación que sí debe haber. Lo peor es no reconocer al otro, no reconocer que hay organizaciones de la sociedad civil, ¿okay?, convertirlas en el villano favorito, o decir, no tienen representatividad. Y también está muy mal reconocer que el gobierno tiene sus límites en recursos, tiene sus límites en contrapeso de otros poderes, ¿sí? Tiene sus límites temporales. Entonces creo que ese mutuo reconocimiento se da únicamente en una interacción, dialogando y reconociendo al otro, y esos espacios no hay suficientes. Muy bien. Bueno, damos fin a esta muy polémica e interesantísima mesa. Yo quiero nada más dejar una provocación, porque no lo puedo evitar. Me parece que hace falta que discutamos en algún momento una posible reforma del Estado, porque creo que esta interacción entre sociedad y gobierno en este régimen ya llegó a su límite. Bueno, muchas gracias a todos.